Bueno, yo creo que ahora sí estamos ahí al aire, ya estamos en este Facebook Live. Hola, muy buenas noches a todos. Nuevamente es un gusto estarlos acompañando en un nuevo Facebook Live del Instituto eh, Eleusis que está en Perú y que en este momento promueve la psicología analítica en manos de Roberto, su director, que se puso en la tarea y en el esfuerzo de dar a conocer el pensamiento junguiano que, a pesar de que ha avanzado en los últimos 50 años, es una psicología que todavía no se tiene en cuenta, es una psicología que ha sido desdeñada por la logofobia que tienen muchos psicólogos. eh, y bueno, vamos a ver qué nos tiene como para decir este gran psicólogo, pero en este caso les voy a hablar de un psicólogo ya post-junguiano que se llama James Hillman. Bueno, bueno, muy buenas noches para todos. Qué bueno estarlos acompañando en este nuevo Facebook Live de la institución Eleusis, que busca promover el desarrollo de la psicología analítica en toda Latinoamérica también, en cabeza de su director Roberto, que busca pues como dar a conocer el pensamiento junguiano y centrarlo a la obra de este gran psicólogo suizo. Bueno, de lo que vamos a hablar hoy es de un psicólogo junguiano, post-junguiano, que se llama James Hillman, que es el creador de la psicología arquetipal. La psicología arquetipal tiene su fundamento en que no se remite netamente a los arquetipos, en el caso pues de Jung, que tiene el arquetipo una constitución ontológica y varias representaciones y muchas representaciones arquetípicas. En el caso de Hillman habla más de psicología arquetipal o psicología imaginal, es decir, que la constitución de una imagen se da por los hechos exteriores que nosotros captamos de un hecho por vía sensorial y algo que ocurre en el intelecto y que va al mundo imaginal, que es el mundo intermedio donde se forma la imagen. Bueno, ahí como para darles pues como una pequeña idea. Bueno, Jay Hillman nació en Estados Unidos en el año de 1926, se formó en el Instituto de Zurich, del cual también fue presidente, murió en el año 2011. ¿Por qué quiero trabajar con este psicólogo el día de hoy? Porque dentro de la psicología junguiana, o dentro de este corpus teórico, la psicología imaginal ha sido un poco desdeñada y muchos se rehúsan pues como a darle cabida dentro del pensamiento junguiano y que es un psicólogo que tampoco es muy conocido en gran parte de Latinoamérica. Los que se han encargado de difundir el pensamiento de Hillman aquí ha sido Magali Villalobos, Eduardo Carballo también. Bueno, que yo tenga pues así como memoria también, Lizzie Cuenado también ha trabajado de la mano también de la psicología de James Hillman, pero es un psicólogo que en realidad no es muy conocido y que cuya obra no toda está traducida al español. Pues de pronto porque las editoriales no se han visto pues como muy interesadas, pero gracias pues a que otras editoriales también se han interesado, como lo fue Ciruela en su momento, también como lo ha sido Atalanta, que ha publicado dos libros de la editorial, y Ciruela, que cuando estaba en manos de Jacobo Ciruela publicó Reimaginar la psicología y publicó El mito del análisis. Y allá la editorial Debate publicó La fuerza del carácter y la larga vida, que es un libro muy importante que ya nos habla de esa fase ya final de la vida, cuando entramos a construir en últimas instancias lo que es el arquetipo del sentido, desde ese sentido que ya después de vivir tanto se nos forja el carácter, se nos forja la vida y ya vamos pensando en otras cosas ya muy diferentes que ya no van tanto centradas en la vida, sino ya en esos instantes últimos de la vida, ya pensar mucho más en la muerte y en la lentitud de la vida. Y bueno, y ya otra editorial que en este momento se me va el nombre, Crániga,
Kranika publicó un libro que se llama Tipos de Poder, también un libro muy interesante que habla precisamente de esos tipos de poder que se ven en las empresas y en las relaciones humanas que constantemente estamos percibiendo en un orden social. Bueno, quiero dar como a conocer también cuáles son como los principales conceptos en los cuales se fundamenta la psicología arquetipal. Voy a hablar un poco de la parte epistémica en la cual se fundamenta James Hillman. James Hillman era un lector voraz, un lector consumado, y, y su fuente epistémica, aparte de autores como Heidegger, Nietzsche, Finicio también, él también se formó y tuvo muy en cuenta en su pensamiento como lo fue Heráclito, Freud también, Dilthey, Schelling también. Entonces, es uno que empezó a tomar las ideas de todos estos pensadores para empezarle a dar fuerza a su corpus teórico. Y de Henry Corbin fue que tomó la idea del mundo imaginal. No parte de la idea inconsciente tanto junguiana, sino del mundo imaginal, que tiene una idea pues que enseguida la vamos a amplificar muchísimo más. ¿Cuáles son los conceptos fundamentales en los cuales se fundamenta la psicología arquetipal, que son muy importantes a la hora de poder entender a Jay Hillman, que también es un poco denso a la hora de estudiarlo? Por ejemplo, que el centro de la vida son las imágenes. Cuando él habla que el centro de la vida son las imágenes, era como estaba hablando ahorita, de que nosotros como personas no conocemos el mundo tal y como es, o no conocemos el intelecto tal y como es, sino que lo conocemos por medio de imágenes. Por medio de imágenes es que nosotros nos relacionamos con el mundo. Entonces, a partir de la construcción que vamos teniendo de las imágenes, de los hechos exteriores que captamos por vía sensorial y por pronto por la misma reflexión que se da en el intelecto, estas dos, ¿cómo decirlo? Bueno, estas dos ideas, o estas dos experiencias van al mundo imaginal y ahí es donde se da la constitución de la imagen con la cual nos relacionamos, que así es como también parte lo que es en primeras instancias la vida del niño. El niño, para poder comprender y entender las cosas, coge vía sensorial aquello que capta el entorno y también por una experiencia que también va teniendo el intelecto, entonces él crea esa fantasía con lo que se va relacionando. Bueno, ese es un primer concepto para que lo vayamos pues como entendiendo un poquito. Bueno, Hillman tiene algo muy, muy bacano y algo que es muy importante en tener en cuenta a la hora de su obra, el retorno a Grecia. Es decir, que tanto el retorno a Grecia, textos como la Odisea, la Ilíada, en estos momentos a los grandes poetas como lo fue, a los trágicos como fue Heráclito, Heráclito no, como lo fue Esquilo, Sófocles y Eurípides en su momento, dan una constitución como de esos grandes relatos donde hay la constitución de las imágenes que son esa brújula que rigen nuestra vida. Es decir, en estos grandes textos es donde están las grandes imágenes que son la brújula por la cual el ser humano puede constituir su vida y hacer alma. Bueno, otro cambio aquí pues de concepto que es también muy importante para tener en cuenta en el estudio de la obra de Jane Hillman es el cambio de arquetipo al fenómeno arquetipal. Eso es una gran diferencia entre Jung y Hillman, mientras que Jung intenta establecer 12 categorías, 12 arquetipos. Para Hillman parte más del fenómeno arquetipal. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, una persona que en este caso vamos a hablarlo de una persona que está teniendo depresión. Entonces, en este caso, el psicólogo junguiano, en este caso el analista junguiano clásico, busca mirar qué arquetipo encaja ahí y qué representación arquetípica da o qué símbolo está representando la situación que está viviendo el consultante que en este momento lo llama a un caso por depresión. Mientras que en el fenómeno arquetipal, es decir, ya el fenómeno en sí mismo de la depresión ya contiene toda la imagen y todo el proceso para trabajarlo sin referirse o remitirse a esas categorías simbólicas o de arquetipos que pasa en el caso de Jung, sino que ya para Hillman en el mismo fenómeno ya hay una riqueza
que posibilita la comprensión, la amplificación y el entendimiento de esa situación o de esa depresión por la cual está acudiendo el consultante. Entonces, el psicólogo arquetipal empezaría a explorar mucho más la situación, las significaciones, las comprensiones, para poder mirar cómo esa persona imagina el fenómeno, cómo lo entiende, cómo lo comprende, cómo eso se ve reflejado en su vida, en qué determinadas circunstancias aparece, cuándo se acentúa más, pero sin la necesidad de irse a la categoría arquetípica de Jung. Arquetípica de Jung. Bueno, y otro concepto que quiero tener en cuenta es la teoría de la bellota. A diferencia del concepto del sí mismo de Jung, que todos tenemos un sí mismo al cual debemos acudir en este caso, para Hillman es todo lo contrario. Ya Hillman dice que dentro de nosotros mismos ya hay una capacidad o un potencial que ya hemos heredado, que ya viene con nosotros, que es el descubrimiento de ese daimon. Porque al momento que nosotros nacemos, en ese momento también a nosotros se nos asigna un daimon, algo que nos empuja y que nos mueve en la vida. Entonces, Hillman retoma esta teoría de la bellota cuando nosotros empezamos a quitar eh, mm, cosas, estructuras que no necesitamos en nuestra vida. Vamos quitando corazas, corazas como diría William Reich, en este caso para ir más hacia nosotros mismos, más hacia el alma y descubrir realmente cuáles son todas las posibilidades que en ella esconde y que podemos en este caso pues como incorporar a nuestra vida. Bueno, el título del que les quiero hablar en este caso, en el que me voy a fundamentar en los próximos live, es este libro que se llama Reimaginar la psicología, en inglés La reacción de la psicología, que fue escrito en el año de 1975 y que le dio a él como la nominación al Pulitzer en ese momento. O sea, es un librazo que a mí me atrapó mucho en el enfoque arquetipal y que en inglés se llama La revisión de la psicología, sino que al español lo traducieron Reimaginar la psicología. Bueno, para Hillman, el alma se manifiesta también en 4 momentos, que son la personificación, el psicologizar, el patologizar y el deshumanizar. El deshumanizar quiere decir con esto es que es el hacer alma. El hacer alma, él está queriendo decir con esto que nosotros no nos tenemos por qué centrar netamente como en los procesos personalistas del ser humano, qué le ocurre a él, sino qué pasa con el alma que en ese momento se está manifestando en ese individuo, ¿no? El concepto que vamos a analizar en este Facebook Live es el de personificar. ¿Qué quiere decir James Hillman con personificar? Y la crítica que hace a la psicología, en este caso por la logofobia, que él dice que sufre la psicología contemporánea, es decir, o el nomalismo, que el nomalismo quiere decir que nosotros, o la logofobia es que le tenemos miedo a las grandes palabras como lo que es alma, ser, cosas que son constituciones constituidas dentro de la misma psicología y que son importantes para poder aproximarse a lo que es la experiencia del alma o al entendimiento de aquello que atraviesa el ser humano y que lo intenciona a construir una vida o a comportarse de una forma u otra. Bueno, el concepto de personificar tiene que ver en cómo nosotros nos relacionamos con ciertos comportamientos, con ciertas actitudes, cómo nosotros nos relacionamos con otras dimensiones de la vida que se salen de toda razón y toda lógica. Entonces, de este concepto empieza una crítica a la psicología científica que, que generalmente redució entonces al ser humano. Entonces, si es esquizofrenia, es esquizofrenia. Entonces, vamos donde lo quiero. Si es depresión, es depresión. Pare de contar. Si es ansiedad, es ansiedad. Pero entonces reducen entonces la palabra solamente a una sola connotación o a lo que en ese momento está pasando a la persona, pero no se dan la posibilidad de significar, por decirlo de cierta forma, de cómo se diversifica esa palabra, cómo se significa esa palabra en la experiencia de esa persona. Entonces la reducen y no dan la posibilidad de amplificar muchísimo más como la experiencia en este caso con estas palabras y qué significaciones tienen en las personas que tienen algún tipo de esta sintomatología. Bueno, vamos a retomar entonces
en esta experiencia, en este caso de este texto, cuando él arranca que la psicología en esa razón técnica instrumental, una psicología que deshumaniza, una psicología que nos desalma porque no nos da la posibilidad de comprender nuestros procesos psicológicos, pero mucho más allá establecido de los hechos concretos, como lo parte el cientificismo. Y entonces él, en este caso, nos está también devolviendo en el tiempo en qué momento se empezó a dar la despersonificación y que nos posibilitara el hacer alma. Él se remite ya por allá entre los siglos XV y XVI, cuando en ese momento se empezó con la proliferación de la Guerra Santa, y que lo que estaba buscando la Guerra Santa en ese entonces en manos de, no me acuerdo en ese momento el nombre porque me parece súper difícil de pronunciar, eh, que estaba buscando era que el cristianismo se arraigara como una fuerza única y contundente para el entendimiento del alma, como la psicología por la cual el ser humano se debía de basar, y eliminando lo que era el politeísmo o todas estas tradiciones paganas que daban una posibilidad de personificación, de constitución de la realidad psicológica del ser humano, y no de una postura monocéntrica, centrada en el yo, que en últimas instancias limitaba la vida psicológica y que se limitaba en este caso a lo que tenía que decir el cristianismo en ese entonces. Entonces, que ese, que ese fue uno de los grandes errores que se ha cometido, porque ha dejado entonces al alma en un segundo plano, ha dejado al alma como que si no fuera importante en la constitución psicológica del ser humano, y que el alma en dichas personificaciones se manifiesta también a través de situaciones de poder, de ansiedad, de miedo, de inseguridad, de angustia, depresión, etcétera, 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 etcétera. Entonces, él en este caso empieza a hacer todo este análisis de la despersonificación que empezó a acuciar al ser humano y que tenemos hasta este momento tan arraigada, que no nos ha dado la posibilidad de comprender al ser humano como un ente multi, multidimensional, polifacético, y que no tiene una sola alma, sino que el alma se fragmenta en muchas personalidades que le dan vida a nuestro existir, que nos empuja, que nos mueve, que nos instala, que nos deconstruye, que nos lleva a pensar la vida de otra forma, que aparece ahí para que le demos lugar de que se manifieste, y que estas situaciones o experiencias de vida que vamos teniendo pueda tener la misma persona, la misma responsabilidad y el mismo criterio de ser vividos, de ser comprendidos y de ser aceptados, y que ocupen el lugar que tenga que vivir en la vida de nosotros para tener una constitución psicológica mucho más madura y mucho más comprensible hacia nosotros mismos, hacia el mundo, hacia el alma y hacia la relación con los demás. Entonces, esta constitución monocéntrica, centrada hacia el yo que es el que puede con una voluntad de manejarlo todo, de controlarlo todo, de saber de cómo se relaciona, o sea, es solo una instancia de un yo consciente, entre comillas, que es el que explaya y el que conoce la realidad a, a cabalidad, conoce la realidad en sus múltiples formas, pero sin darse cuenta que en realidad está siendo movido e intencionado por otras fuerzas, en este caso, que son psicológicas. Ojo, aquí el término de alma sí que me lo estoy refiriendo a términos psicológicos, no a términos teológicos. Entonces, esa crítica hacia la psicología de no posibilitar el poder personificar estos comportamientos, estos síntomas o estas patologías, no le dan lugar de enriquecer su vida y de poder dimensionar su vida de múltiples formas, y cómo se manifiesta también en las situaciones cotidianas de nuestra vida. Entonces, él empieza también haciendo una crítica en este concepto de personificar, de que, por ejemplo, que el psicólogo contemporáneo no se ha dado cuenta de por qué muchas veces las personas acuden al brujo, al
al tarotista, no sé si esa palabra exista, aquí la invento por si algo, si estoy maltratando el lenguaje, o a estas personas de dudosa reputación que no tienen que ver nada con la psicología, pero el por qué acuden. Entonces, Hillman dice algo muy bonito. Estas personas que buscan al brujo, al chamán, al tarotista o a quien pueda darnos unas respuestas diferentes de la vida, es que están buscando personificar, hacer alma, comprenderse a sí mismos, dándoles una intención de poder dimensionar su vida mucho más allá de los paradigmas relacionales instrumentales que nos han gobernado desde el mismo Renacimiento, donde empezó este pensamiento nomalista que se dio con Hegel, con Berke, con Luke. Entonces, que en esa filosofía también se entraba a reducir mucho la palabra y que no nos dábamos cuenta de cómo la palabra tenía múltiples, esa sola palabra, múltiples significados para diferentes personas. Entonces, cuando él empieza a hacer entonces esta crítica al nomalismo y al reduccionismo psicológico y a darse cuenta que, por ejemplo, que los psicólogos no se estaban dando cuenta de por qué las personas acudían a este tipo de personas, sino a los psicólogos, y que realmente sufren de mucha ceguera y sordera psicológica si no entienden el simbolismo que hay cuando una persona acude a este tipo de personas de dudosa reputación, entre comillas, porque también hay que rescatar que hay tarotistas o chamanes que se dedican a esto de una manera muy seria. Entonces, Hillman en este caso, en personificar, en este concepto que es donde se manifiesta el alma, empieza entonces a decirme, tú empiezas a decir, bueno, ¿cómo la psicología o cómo la psicoterapia ha pensado al ser humano más allá de una palabra, del nomalismo, de la reducción técnico-instrumental o cientificista o positivista del ser humano? Y reduce la palabra entonces a una sola connotación. Entonces, si el psiquiatra no se está de las personificaciones que está teniendo en ese momento el consultante y por qué lo acude, pobre, pobre consultante, porque le están dando una postura pragmática muy egoica, pero que no le están ayudando a contemplar esas personificaciones que está teniendo en ese momento el consultante, lo imaginal que pasa ahí. Por ejemplo, Jung decía en el caso de personificación algo muy bonito que era mejor ser el sirviente de un dios que esclavo de una manía. ¿Por qué creen ustedes que él diría eso, que era mejor servirle a Dios que ser esclavo de una manía? Porque en este caso, en el caso de personificar, cuando yo sé qué función está cumpliendo ese Dios que se está manifestando en mi vida de una forma psicológica, le hago su ritual respectivo, estoy ahí, acompaño el fenómeno psicológico, dejo que el Dios cumpla la función que tiene que cumplir en ese momento y después ya en su determinada situación de cuando Él se manifiesta, le podemos seguir dando reconocimiento o enriquecimiento psicológico, pero dejar que las situaciones se vivan y se manifiesten tal y como es y acompañarlas, porque cuando uno es esclavo de una manía es algo que en últimas instancias uno no va a poder controlar o va a poder manejar y que lo va a hacer sufrir a uno por el resto de la vida, porque eso pasa con las obsesiones, con las compulsiones, con las manías, que hasta que me mueras esto nos va a hacer sufrir y que la única forma que tenemos de manejarla es a través de los medicamentos. Entonces, lo que nos posibilita la personificación en nuestra vida es darle lugar, comprender, asimilar y mirar cuál es la función que esto está cumpliendo en mi vida y por qué la debo de vivir o qué constitución me está llevando a manifestar eso y por qué el alma se está manifestando en ese momento. Entonces, en este orden de ideas, ¿cómo se están dando la constitución entonces de la personificación? Entonces, ahí es donde Hillman dice que la personificación se delegó solamente eh, al, eh, a los medios psiquiátricos, es decir, a los psiquiatras y a los manicomios, que porque en esa de muchas personalidades, realmente nos estábamos dando cuenta que el ser humano no está constituido por una sola realidad o por una alma monolítica, monocéntrica, sino que somos muchas almas. A ver, por aquí dice,
Eso del alma fragmentada me hace recordar al poeta Pessoa, los heterónimos que creó y desde donde y donde escribida. Es muy claro ejemplo. Sí, Pessoa le daba, eso es un claro ejemplo de personificación, que Pessoa le daba la posibilidad de manifestarse a todos estos personajes, a Eduardo Caeiro, me parece que era uno, que me acuerde pues así rápidamente porque no me acuerdo de los otros, de esos heterónimos, pero él le daba lugar a ellos, entonces él los personificaba, él le posibilitaba a ellos manifestarse, vivirlos, sentirlos, imaginarlos, comprenderlos y estar a la altura de ese heterónimo que se le presentaba en ese momento para escribir. No lo relegaba a un lado, no se iba como hace la UNISA, usted no tiene nada que hacer aquí, usted por qué está manifestando de aquí, no, sino que lo vivía, lo sentía, lo comprendía y daba ese lugar que se manifestara. Pero mire que Pessoa ni siquiera cayó en la locura por estos personajes, sino todo lo contrario, le permitió a él enriquecer su vida de una manera impresionante. Entonces, eso es algo muy importante tener en cuenta en el caso de lo que pasa con la psicología cognitiva conductual, que en el caso de que tú estés teniendo una depresión, una ansiedad o algo, lo que intenta es sacarte del esquema mental y montarte otro nuevo sin mirar qué función está cumpliendo eso, cómo vivirlo, cómo entenderlo, cómo darle lugar y poder estar a la altura de esa personificación para poder dimensionar de una manera mucho más amplia nuestra vida. Porque entonces, si no entendemos el alma como una fragmentación caleidoscópica que nos da la posibilidad de vivir muchas vidas, aunque sean una sola, pero que la podemos vivir, entonces nos estamos reduciendo y realmente nos estamos matando. Por eso ahora en día nos estamos dando cuenta que hay muchísimos más suicidios, que los casos de depresión han aumentado, que por ejemplo en esta cuarentena han surgido una unidad de síntomas y de modos de sufrir, porque no me gusta utilizar la palabra trastorno mental, porque eso es un condicionante que no lleva a que la persona se haga cargo de esa personificación, sino de un modo de sufrir que posibilite tomar conciencia para que estas personificaciones se manifiesten en nosotros. Un caso de personificación que voy a hablar aquí también es el caso de Jung. Por ejemplo, Jung cuando escribió el libro rojo y él tuvo, en este caso, cuando tuvo esos descensos de niveles de conciencia y se vio enfrentado cuando le apareció Elías, cuando le apareció Filemón, cuando le apareció Salomé, él en ese trabajo de descenso a nivel de conciencia le dio la posibilidad de personificar cada una de estas imágenes, darle lugar de hablar de qué función quería que estaban cumpliendo en su vida, qué tenía para decirles y cómo él las iba incorporando, pero no las sublaba, no las negaba, no las reprimía o las dejaba a un costado, porque iba a tener, digamos, lo iba a trastornar muchísimo más. Y en el caso de las comprensiones de estas imágenes, que eso está escrito en el libro rojo, que es muy hermoso, no lo tengo, que eso está escrito claramente en el escrito rojo, todas estas personificaciones que tuvo Jung y cómo esto también le dio la posibilidad de la constitución de su obra, de que él hablara de personajes o de entendimientos como ánima, animus, sombra, persona, viejo sabio, puera eternus, de todas estas imágenes que él en su momento también constituyó, pensó, vivió, pero que él llegó también a la misma conclusión de las mismas porque posibilitó también la personificación de ellas o vio las personificaciones también en otros, en escritores, en sus mismos pacientes. Entonces, cómo las personificaciones también nos dan a nosotros la misma posibilidad de hablar ese campo de visión de nuestra vida y no reducirla. Hay algo muy bonito que pasa con la personificación que dice Hillman en relación a la palabra. En este caso, él dice que la palabra es como Hermes, como el dios Hermes. Él lo utiliza de una manera más poética, que es un ángel, que un ángel es un mensajero. Entonces, a mí me gusta hablar más en términos mitológicos y me gusta más utilizar al dios, los dioses. Entonces, cuando Zeus le quería comunicar a alguien, a otro, entonces le decía a Hermes, vea, dele tal mensaje a tal fulanito y perenganito. Entonces ahí había ya un discurso, una palabra o algo que comunicaba. Entonces, en este caso, las palabras tienen una función que es como Hermes, es decir,
nos llevan un mensaje del uno al otro y en la misma palabra también hay una personificación, porque si ustedes no se han dado cuenta, cuando nosotros hablamos, también estamos personificando, estamos dándole un mensaje al otro que invita también al otro a que el otro se le activen ciertas personificaciones también o que empiecen a configurar también ciertas personificaciones. Si ustedes se han dado cuenta en el diálogo, cuando están enojados con una persona y dicen algo que no les gustan, empieza a configurar una personificación del cual no está siendo consciente porque el mensaje que se le está dando no lo está captando como es. Entonces, aquí Hillman le intentara la palabra una amplitud, no desde el normalismo, está diciendo a un significado claro y reducido, sino que le está dando a la palabra a las palabras como personificación, de ser personificadas y que es ese mensaje que nos comunica entre el uno al otro y que nos da también la posibilidad de personificarnos. Y es en el caso de que pasa, por ejemplo, en la psicoterapia que la psicoterapia en sus inicios era netamente ¿qué? Una curación, ¿por qué? Por la palabra. Hay un libro que escribió un español que se llama La curación a través de la palabra, no me acuerdo en este momento el autor, tengo el libro por allá en otra parte de la biblioteca, donde la palabra anteriormente cumplía una función muy bella, sino que nosotros en la actualidad hemos desgastado tanto el discurso, es un discurso tan banal, tan diáfano, que, que anteriormente las antiguas tribus utilizaban las palabras, pero de una manera muy precisa y muy conscientes, porque sabían que la palabra tenía un mensaje de personificación que también llevaba también a que el otro se personificara. Entonces, ¿qué pasa muchas veces cuando se están con los consultantes en psicoterapia? El consultante ya viene con unas palabras que nos está transmitiendo un mensaje y que se está personificando. Entonces, cuando el terapeuta empieza a reducir el discurso, empieza a maltratar su discurso, no comprende el mensaje, es decir, esa palabra que nos media entre el uno y el otro, tendemos a reducir la personificación a una estructura de comportamiento que no va ajustada al yo y que la debemos de desechar. Entonces, ahí hay una gran dificultad con la misma personificación que se van manifestando también en la vida cotidiana y en los procesos psicoterapéuticos. Por eso muchas veces, eh, aunque el proceso, se me va en este momento la palabra, mayéutico de Sócrates era muy importante, pero también era muy reducido porque era un proceso mayéutico que no posibilitaba la amplificación, la personificación, el entendimiento muchísimo más de la misma experiencia que estaba teniendo en ese momento con sus estudiantes y en este caso en el proceso terapéutico con los consultantes que acuden a que les ayudemos a personificar mucho más esas situaciones que están viviendo. Entonces, Gilman en este caso también nos devuelve otra vez a las tribus de que, por ejemplo, en la antigua Grecia, cuando una persona estaba teniendo algún síntoma psicológico o alguna perturbación mental, lo que ellos decían, que Dios se está manifestando en mí y qué función quiere cumplir en mí. Entonces, le rezaban, le hacían un rito para poder comprender y que le pudiera dar esa posibilidad de que viviera en él y que cumpliera esa función para que después se fuera y después lo dejara tranquilo, pero tranquilo en el sentido de que él ya podía tener una cosmovisión mucho más amplia de la vida misma y su misma relación con el alma. Entonces, cuando muchas veces se presentan las mismas personificaciones, es muy importante cuando Hillman dice, el personificar nos lleva a lo imaginar, a la comprensión, a la relación, al entendimiento de cómo esa personificación se relaciona con el mundo, se relaciona conmigo, se relaciona con los demás y cómo está activa. Entonces, esa misma personificación o estas personificaciones son los que le dan lugar a la vida misma. Por ejemplo, y esa es una crítica que, por ejemplo, se le hace también a la psicología científica o pragmática, tal y como la conocemos ahora en los modelos cognitivo-conductuales, es que en en las universidades no hay un proceso como tal de hacer alma o del entendimiento de esa fragmentación del alma y cómo se vive en la vida de esas personas y se entra entonces a reducir
a reducir más allá de la comprensión que esta persona puede tener en relación a esa misma experiencia. Entonces, por ejemplo, en el caso de un esquizofrénico, entonces se reduce al normalismo de la palabra, lo que quiere decir, y hay un relegue total de su experiencia. Entonces, ¿qué nos dice Hillman en este caso? Un momentico, la esquizofrenia no es la misma esquizofrenia para todos. O sea, un momento la esquizofrenia como la vive fulanito a como la vive perenganito. Entonces, en ese estar con ese montón de personalidades o con esas situaciones ahí que dice Gilman. Entonces hay que mirar a esa persona cómo la comprende, cómo la entiende, cómo la vive, cómo se manifiesta, qué lugar tiene, qué movimientos tiene, en qué situaciones se desencadena, qué le está queriendo decir. Entonces da la misma posibilidad entonces de que haya un entendimiento mucho más amplio del alma en esa situación patológica, en esa situación en ese momento sintomática que está reduciendo al ser humano a una desconexión como tal de su realidad o que tenga ciertas manías. Entonces, eso también es muy importante en el momento de entrar a analizar y entrar a comprender estas relaciones con las personificaciones que vamos teniendo y con lo que nos va manifestando Jake Hillman. Quiero compartirles algo que estaba leyendo ahorita eh, en relación a lo que estábamos hablando. Se me fue. Bueno, ya lo encontré. Entonces dice, la psicoterapia se afana en conseguir que esas personas desplazadas regresen a su mundo exterior o del mundo interior del inconsciente a un lugar que los psicoterapeutas consideren que les es correspondiente, el ser humano consciente y acentuado en el ego. De este modo se ha suprimido la diversificación de la personalidad, así como su diferenciación y cómo ésta se vivifica. La integración de la personalidad se ha convertido en la tarea moral de los psicoterapeutas, al igual que la tradición cristiana y la filosofía cartesiana. El psicoterapeuta también ha declarado la guerra a las personificaciones. Entonces, volviendo a este texto de lo que estábamos hablando ahorita, ¿cuál es el problema que, y ya Hillman lo vio por allá en el año de 1975 cuando escribió el texto? Hemos declarado la guerra a la depresión, le hemos declarado la guerra al trastorno límite de personalidad, a la ansiedad, a la inseguridad, a los miedos, a las situaciones perversas, neuróticas, a los conflictos familiares, a cuánta situación se nos presente que es no aceptada o rechazada por el yo, en este caso por este yo consciente monocéntrico, que no podemos entrar a comprender, aproximarnos de una manera comprensiva, analítica, fenomenológica, no explicativa, porque uno de los grandes errores que tenía Freud, y lo menciona Jane Hillman, era que Freud entraba a explicar de una manera causalista, bueno, esta situación es por tal experiencia. En este caso, puede decir usted, bueno, usted tiene problemas con las mujeres, entonces es porque se remite al complejo, es por el complejo de Edipo, por las relaciones que usted tuvo con su madre. En Gilman es todo lo contrario. En Gilman tiende a mirar que realmente en ti y de esa experiencia hay una personificación de madre, de hermana, de tío, de hijo. Entonces, tú, ¿cómo personificas cada una de esas experiencias? ¿Tú cómo las entiendes? ¿Tú cómo las reflexionas? ¿Tú cómo las piensas? ¿Tú cómo las analizas? ¿Cómo estas constituyen un lugar dentro de tu personalidad o dentro de tu forma de ser en el mundo? Y todas esas formas y todas estas funciones con las que nosotros nos relacionamos son formas de hacer alma y de personificarnos en nuestra vida cotidiana, pero que muchas veces no queremos asumir porque queremos, como decía Gilman, tener un yo, un ego centrado, racional, consciente, que es íntegro, que es mono,
pero que con el pasar del tiempo eso nos ha sido totalmente muy desmitificado y que hasta incluso nos podemos dar cuenta en personas que tienen síntomas de personalidad múltiple, como lo mencionaba Gabriela, en el caso de Fernando Pessoa, pero en el caso de otros que no logra comprenderlas, porque tampoco en esas situaciones cuando se manifiestan no han podido comprender o saber qué función cumple cada uno de estos personajes. Hay un videíto que después lo va a publicar en la página del instituto de cómo un paciente tiene múltiples personalidades que lo personifican y hasta incluso la misma psiquiatra es una personificación del paciente y cómo estas se manifestaban en cada una, en una situación determinada que él estaba viviendo. Entonces la psiquiatra le decía algo muy bonito: si nosotros no trabajamos en conjunto, si no podemos vivir y darnos un lugar conjuntamente, va a ser imposible que salgamos de este comportamiento esquizofrénico y de personalidades múltiples desfasadas. Entonces, ¿a qué lo está invitando la psiquiatra en este caso, que era una parte de la personalidad? Es decir, es comprendernos, darnos un lugar y vivir cada una de estas experiencias que nos está dando la posibilidad de personificarnos y de hacer alma, pero que también nos está dando la posibilidad de dimensionar la vida de una forma que nos dé esa visión de construir imágenes para relacionarnos con el mundo de una manera muchísimo más abierta y no tan neurótica. Entonces, si ustedes se han dado cuenta que yo espero que alguna editorial logre traducir un libro de Hillman que se llama Tres conferencias sobre la depresión, sobre la melancolía, la depresión y no me acuerdo la otra conferencia, donde él habla ahí, en lo que estuve leyendo un poquito en inglés, habla también ahí de cómo la depresión ha sido desdeñada y no entendida desde la misma personificación que deberíamos de tener como para poder repensarnos psicológicamente, repensar el hacer alma en la instancia de que me posibilita a mí ir amplificando mi banco de imágenes para poder relacionarnos mucho mejor con el mundo y con nosotros mismos, porque el mismo cuerpo también es una personificación que nosotros le vamos dando nombres. Entonces el cuerpo es bonito, me gusta cómo me veo, tengo buena cola, tengo buenos senos, tengo bonita cara. Entonces el mismo cuerpo también lo vamos personificando porque, como decía Gilman, el cuerpo es una ciudadela de metáforas que también se personifica. Entonces, mira que los momentos que nosotros vamos teniendo en la vida todo el tiempo siempre vamos a estar personificando, pero el problema es que no nos damos cuenta de esas personificaciones y que en esa personificación está el alma haciendo una demanda o algo que debemos de vivir. Entonces, si no vivimos todos estos procesos o todas estas personificaciones, cómo va a haber un enriquecimiento de nuestra vida psicológica? ¿Cómo va a haber un enriquecimiento del entendimiento del mundo? ¿Cómo va a haber un enriquecimiento que nos amplíe nuestra cosmovisión en relación cuerpo, mente, emociones y alma y vida social y espiritual? Porque son las personificaciones las que nos van llevando a esos entendimientos de conciencia, a esos entendimientos de que el alma está haciendo en nosotros, y eso es una misma posibilidad. Entonces, ¿qué pasa con esto? Y me voy a remitir a otro testigo de William Reich, en su libro que se llama El asesinato de Cristo, que las crisis sociales que estamos viviendo se da porque los seres humanos son incapaces de gobernar sus vidas. Es decir, en este caso, que nuestras personificaciones o aquellos síntomas que se manifiestan como no son personificados, no son entendidos y no tienen una conciencia, nos van a gobernar y nos van a generar cuanto malestar y cuantos síntomas le aparezca al yo y nos van a hacer sufrir demasiado. Entonces, es ahí donde realmente hay una responsabilidad con la personificación, es ahí donde hay una responsabilidad con el entendimiento de la personificación en mi vida. Es ahí donde hay una responsabilidad con la emoción, cómo la significamos, cómo nos responsabilizamos de ella para poder entender al otro, a mí mismo,
y con el que me estoy constituyendo. Y ahí es donde viene también la misma función de la palabra, que cuando nos vamos personificando, nos estamos dando cuenta que en la misma palabra también hay una personificación y hay algo de nosotros que nos está llevando a una dimensión diferente de la vida misma y que es un mensaje ahí que está el Dios Hermes navegando ahí comunicando al otro. Entonces, eso nos va a hacer hasta incluso mucho más sensibles y mucho más intuitivos ante estas relaciones de la vida que nosotros tenemos con el alma. Hay algo que también quiero entrar a resaltar en función al texto, que es muy importante. Es un libro muy grande, son casi 600 páginas, pero no tiene nada de pérdida. Ya les voy a mencionar. Roberto dice, la no comprensión del significado simbólico del síntoma hace que uno asuma una actitud de lucha contra este en lugar de una comprensión transformadora. Es así, Roberto, es decir, todo el tiempo estamos en una lucha con la personificación, entonces la desdeñamos y ahí va el texto que ya se me vino, con eso ya la memoria lo que iba a decir, no tengo que recurrir al texto porque ya se me vino la imagen, es decir, del nihilismo, de la negación que tenemos ante la personificación, ante el síntoma. Entonces, ese nihilismo exacerbado, puro y duro, y que nos lleva a una lucha, nos va a hacer que sufrir muchísimo más, nos va a hacer que entrar mucho más en conflictos, nos va a hacer que nuestra vida psicológica se estanque y la veamos reducida a un mínimo de posibilidades. Entonces es ahí donde muchas veces se da el suicidio, se da pues problemas a nivel psicológico muchísimo más profundos que muchas veces ya son irreversibles por esa lucha constante que se tiene con las personificaciones sin que ésta cumpla su función y que nos dé una función transformadora también. Entonces, ese nihilismo ante la personificación también nos está destruyendo como seres, como persona, como individuo, como en el hacer alma, también nos está destruyendo en esa constitución del ser humano como alguien que no solamente piensa, sino que también es movido en esas facetas de personificaciones o de personalidades múltiples que enriquecen nuestra vida en el día a día. Quien solamente se enfrasca en un yo consciente o que mi personalidad es esta, son generalmente los que se les dispara más síntomas y más trastornos y más complejos a nivel psicológico y a nivel existencial. Entonces, es ahí donde realmente está el reto. Entonces, es decir, de una psicología que que despersonaliza todo el tiempo, que despersonifica todo el tiempo, una psicología vaciada, que no tiene alma, que se reduce sino a los hechos concretos y pasar a una psicología que es mucho más politeísta, mucho más abierta, mucho más comprensiva, que de ese lugar del hacer alma y de poder constituir estas personificaciones en nosotros que puedan cumplir la función que tiene que cumplir y que concluyan, y de una vez de esa conclusión poder decir, como está diciendo Roberto, tener una comprensión transformadora ante esta situación. Lo que dice Rodrigo es muy cierto. Entonces, por ejemplo, Hillman dice que quiénes son los que más han estado conectados con las personificaciones: los artistas, los literatos, los poetas, los músicos. Si se dan cuenta, los músicos tienen una capacidad de personificar muchas veces, unas veces muy destructivas, pero que tienen una capacidad muy amplia para comprender su vida psicológica también a nivel interior. Obvio que cuando no están preparados para estas personificaciones también los destruye. Y voy a poner un caso simbólico. Por ejemplo, muchas veces cuando los artistas que tienen un consumo exacerbado en el consumo de sustancias psicoactivas, las drogas en este caso está cumpliendo más como una función simbólica de querer trascender de un estado inmaduro a un estado maduro, es decir, de poder comprender estas personificaciones en ellos y poder darles un lugar diferente, un lugar en la vida de ellos transformadora y de comprensión que les permita a ellos un vivir mucho más consciente. Entonces,
Si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, en las antiguas tribus, el chamán también tenía esa capacidad de personificar y de asumir también múltiples personalidades también, que era generalmente, es por decirlo, era como un medio ante estas personalidades para comprender muchísimo más las situaciones que tenían en la tribu, como la que tenían en este caso también las mismas personas que en ese momento también acudían al chamán. Entonces, bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Bueno, yo creo que ya es casi la hora. Vamos a dejar entonces la... Sí, claro, el síntoma es el primer momento, pero en lugar que que busca la sanación, pero por eso hay que llevar a una comprensión del síntoma y mirar que realmente, como estábamos hablando en otras oportunidades, Roberto y Milker, no realmente es no es el consultante o es el terapeuta el que cura, es el síntoma el que cura al consultante. En este caso es la personificación que él tenga de ese síntoma, es lo que realmente lo va a, no me gusta utilizar la palabra curación, es lo que le va a dar esa posibilidad de transformar y comprender mucho más su situación para vivir mucho más consciente. Mm, bueno, yo siento que podemos dejar hasta el momento este tema, pues, o este concepto de personificación que lo he ampliado bastante. Eh, los invito a que sigan la página del instituto y a que sigan los Facebook Live que vamos a estar dando en el transcurso del mes. Próximamente también vamos a estar anunciando unos cursos. Entonces, muchísimas gracias. Que tengan muy buena noche y muchas gracias por su participación y los espero ver próximamente. Muchas gracias.